Para analizar este tema, ciudades sedientas, hemos invitado a dos verdaderos expertos, el doctor Raúl Marino y a la doctora Mónica Garzón. Raúl Marino es profesor principal de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en diseño urbano de la Universidad de Zurich, en Suiza, y doctor en sostenibilidad urbana de la Universidad de Melbourne, en Australia, en asentamientos informales en Colombia, Indonesia y Etiopía. Es consultor en sostenibilidad urbana de estas ciudades. La doctora Mónica Garzón es directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial del Viceministerio de Agua, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Ella es abogada de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Administrativo de la Universidad Libre. Como ustedes ven, son expertos para este tema. Bogotá pierde 40% de su agua potable por fugas en las redes. Entre tanto, en el municipio vecino de Soacha, miles de familias dependen de carrotanques. Esta paradoja es la que explora este capítulo y sobre todo la forma como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio está repensando el ordenamiento territorial y la inversión en infraestructura que le permita a las ciudades girar en torno al agua. Colombia es una potencia hídrica, sin embargo, algunas de sus ciudades sufren de estrés hídrico, es decir, falta de agua. Y esto se debe a que la urbanización tradicional ha privilegiado impermeabilizar el suelo, entubar o canalizar las quebradas y privilegiar la infraestructura gris. Entonces viene la pregunta, ¿cómo consideran que la planeación de nuestros territorios haya respondido al trasegar del agua y qué hace falta? Doctor Marino. Bueno, nuestras ciudades históricamente pues, han tenido una relación negativa con los afluentes de agua. Y no solamente las ciudades, sino, digamos, todos los territorios, que diría yo que ha faltado un poco más de visión alrededor de lo que podemos hacer y de lo que puede ser una ciudad realmente integrada con sus afluentes hídricos, que no solamente no los contamine, sino que los disfrute, que sean parte integral de la ciudad. Yo creo que eso es lo fundamental para tener una visión a futuro, donde se vuelvan elementos articuladores del territorio en vez de volverse lo que son hoy en día barreras, ¿cierto? Zonas muchas veces inseguras, donde tienen un carácter negativo para la ciudad, y es fundamental que nosotros cambiemos esa percepción y esa visión que hemos tenido no solamente en nuestra capital, sino en la mayoría de ciudades en Colombia que tienen ese relacionamiento negativo con el agua y cómo el agua integra su territorio. Doctora Mónica. Bueno, aquí es en donde cobra relevancia nuestro eje estructurante del Plan Nacional de Desarrollo, que es el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Justo por eso que acaba de decir el profesor Marino, el presidente Petro, que ha sido un abanderado de la defensa del agua en el Plan Nacional de Desarrollo, quiso poner el agua en el centro de todo el ordenamiento territorial, porque pasamos un poco por este ego humano que dice el hombre cómo es que se tiene que ordenar las ciudades y cómo tienen que crecer y cómo tienen que desarrollarse, limitando un poco el trasegar del agua. En los grandes centros urbanos en Colombia se estima que el consumo per cápita llega a los 200 litros. Mientras tanto, en asentamientos como los que puede haber en una ciudad como Buenaventura, no se llega a 50 litros por persona. Entonces, doctora Mónica, ¿cómo se aborda desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio esa brecha en el consumo de agua que tenemos en nuestro país desde la política de gestión? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que es una desigualdad estructural, que digamos un solo ministerio, solo la nación no la resuelve. Aquí tenemos un sistema general de participaciones, esto para todos los oyentes es como la manera en que el gobierno nacional transfiere unos recursos a los gobiernos locales, a gobernaciones y alcaldes para que ellos puedan sufragar todas las necesidades que tienen en todos los sectores, dentro de esos agua. Paradójicamente, en la participación
intersectorial, el agua es el que menos porcentaje tiene, digamos, si uno se compara con salud o con educación. Entonces, para todos los municipios de todas las categorías del 1 al 6, estructuralmente el municipio que más recibe recursos para poder gestionar su infraestructura de agua es el que más habitantes tiene. Entonces eso nos pone ya en una balanza súper desigual, porque si al que menos tiene, en donde la necesidad es mayor, le llegan menos recursos, pues obviamente jamás vamos a equilibrar la brecha ni la vamos a superar. Si digamos, la estructura está dada para que los más necesitados sigan necesitando y los que menos necesitan, que son las grandes ciudades, pues tengan siempre recursos para resolver. Eso lo estamos desde la modificación que hay al Sistema General de Participaciones, estamos intentando, primero, que haya casi que se doble la participación del sector agua, digamos, en la distribución sectorial que hay, entonces que logramos doblar, que sigue siendo la menor de los sectores, pero que ya es algo si logramos doblarla. Hoy está en el 4.6 y poderla pasar al 11, pues eso ya es una gran diferencia. Y ya, digamos, en la cotidianidad, pues esto también pasa que en la ruralidad, pues gestionar el agua es muy difícil. Hablábamos al principio y tú empezaste por eso diciendo los indígenas, en general las personas, los gestores comunitarios de agua, los gestores veredales de agua, han existido ahí por siempre, pero nadie los había visto. Entonces, este gobierno nacional, en el artículo 274 del Plan Nacional de Desarrollo, pone la gestión comunitaria del agua, y uno lo que hace es reconocer esos gestores comunitarios de agua, identificarlos, poderles asignar unos recursos mensuales para que ellos tengan un recurso para ir a gestionar, a comprar lo que les hace falta, incluso pagar sus propios jornales, porque nadie los había visto, y esa persona que está cuidando esa fuente hídrica está dejando de hacer otras actividades que le podían producir un dinero para otras cosas por dedicársela a su comunidad y al agua. Doctor Marino, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, Colombia es un país con una riqueza enorme de agua, ¿cierto? Somos de los países más ricos del mundo en este recurso. Sin embargo, el acceso es absolutamente desigual, ¿cierto? Vemos zonas del país supremamente ricas en este recurso y otras zonas donde pues es casi que un lujo, ¿no? Esta desigualdad no ha sido bien enfrentada históricamente porque las respuestas siempre son las mismas, ¿cierto? O sea, no importa si es un municipio de tierra caliente, de tierra fría, la solución siempre es el mismo sistema de captación del acueducto, el mismo sistema de tratamiento. Yo diría que necesitamos soluciones diferenciadas, adaptadas al contexto. Eso es muy importante, porque cuando hablamos de consumo también hablamos de eficiencia, ¿no? O sea, no es lo mismo el agua que se consume en promedio, digamos, en Bogotá por ser un clima frío, a las de clima caliente que necesitan, muchas veces consumen más históricamente. Entonces, ¿cómo le damos a ellos pues también ese acceso? Y no solamente hablando de la población en general de las ciudades, sino a las poblaciones más vulnerables, por ejemplo, en los asentamientos informales, que es la gran deuda que tenemos de cómo pues los asentamientos informales pues no tienen acceso al recurso ni al tratamiento y mucho menos al alcantarillado. Y cuando lo tienen, pues es simplemente pues una solución que no es funcional. Muchas veces se quedan sin agua, tenemos cortes de agua continuamente en todo Colombia, ¿no? En Bogotá pues los experimentamos el año pasado. Las paradojas. Sí, exacto, de una manera fuerte por primera vez, bueno, en 40 años. Sin embargo, esto pasa en toda Colombia, digamos, es la cotidianidad de toda Colombia. Pero lo de Bogotá es más grave teniendo Sumapaz aquí. Exactamente. Las soluciones basadas en la naturaleza, como los techos verdes, los parques inundables y los humedales urbanos, filtran, purifican y almacenan el agua, previniendo inundaciones y reabasteciendo los acuíferos. ¿Cómo hacemos, doctor Marino, para privilegiar más lo verde que lo gris en las obras? Esa es una buena pregunta, la que se están haciendo todas las ciudades del mundo en este momento, porque no solamente somos nosotros, sino todas las ciudades del mundo que están en diferentes niveles de estrés hídrico. El enfoque tradicional
de la respuesta alrededor del manejo del agua es, hablando del agua, digamos, por ejemplo, lluvia es simplemente canalizarla y arrojarla en el afluente más cercano, lo cual pues es absolutamente erróneo, a mi parecer, porque estamos perdiendo una gran cantidad del recurso del agua lluvia que pudiéramos reintegrar dentro del ciclo urbano. De eso se tratan las soluciones basadas en la naturaleza, es cómo esas soluciones, que como su nombre lo dice, están inspiradas en lo que hace ya la naturaleza, y que estas soluciones nos ayuden a enfrentar nuestros problemas de abastecimiento de agua, agua no potable obviamente, y al mismo tiempo nosotros cuidemos de la salud de los ecosistemas, especialmente del ciclo del agua, dentro del cual es muy importante los acuíferos subterráneos, que es algo que generalmente no vemos y que parece que no fuera parte importante del sistema, pero es una parte importantísima. Cómo nosotros infiltramos el agua a los acuíferos, de eso depende todo el ciclo. Entonces, por eso esas soluciones no solamente proponen captar el agua y reutilizarla, sino infiltrarla a los acuíferos para que los acuíferos se recarguen y tengamos pues todo un ciclo urbano mucho más eficiente y mucho más, digamos, amable con el medio ambiente. Entonces, esas soluciones que en Bogotá, por ejemplo, se llaman SUD, Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, en otras partes del mundo tienen otros nombres, creería yo que deberíamos escalarlas muchísimo más. En Bogotá tenemos algunos pocos ejemplos que son muy interesantes, pero en vista de la emergencia que tenemos, yo creo que deberíamos escalarlo de una manera por 10 o por 20 para que esto pues realmente se volviera un sistema alternativo y que cuando vuelva a llegar el racionamiento de agua en Bogotá, que desafortunadamente lo más seguro es que vaya a volver, ¿cierto? Porque dependemos de los fenómenos como oscilaciones climáticas como el Niño o la Niña que nos afectan, la ciudad esté más preparada y no, la respuesta no sea el solo racionamiento. El racionamiento no es una respuesta efectiva alrededor de esto. Tenemos que realmente preparar nuestra ciudad al futuro, hacer lo que nosotros llamamos una transición, ¿cierto? Como la transición energética, de la misma manera tenemos que transicionar hacia sistemas de agua muchísimo más eficientes. Yo complementaría diciendo que en este momento estamos un poco reversando unas decisiones de desarrollo, no sé si estés de acuerdo, pero en este desarrollo en donde decidimos en general coger y sacrificar el capital verde que teníamos por concreto, por una vía, por un parque, y ahora con estos fenómenos del niño y de la niña a los que hacías referencia en época de lluvia, por ejemplo, tenemos que volver a estos sistemas de drenaje urbano sostenible porque es la posibilidad de que la capa vegetal tenía una función natural de poder tomar el agua en época de lluvia y hacer un ejercicio, ¿no? de mandar el agua hacia el subsuelo, y ahora como acabamos con eso y pusimos solamente cemento, pues resulta que la velocidad del agua, por ejemplo en ciudades como Barranquilla, por eso es que se dan los arroyos, porque el agua lluvia viene y si eso se lo sumamos a que por 30 años nos dedicamos a hacer simplemente alcantarillados tradicionales, pero no alcantarillado pluvial, que ese es otro de las apuestas de este gobierno, y es volvamos a los alcantarillados pluviales, y es cojamos el agua lluvia y direccionémosla bien y para lograr que haya menos inundaciones. Entonces ahora ciudades como Santa Marta, que también se nos inunda un montón cuando llueve, Barranquilla y otras por supuesto más pequeñas, estamos con los alcantarillados pluviales que sumados a estos sistemas urbanos de drenaje sostenible por supuesto ayudan. Las estrategias de gestión integral del agua, como los barrios de paz y la infraestructura intradomiciliaria del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, está pensada para los territorios donde hay déficit habitacional, de agua apta para el consumo y saneamiento básico. Pero entonces viene la pregunta, ¿cómo, doctora Mónica, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio está gestionando esa gestión integral del agua para especialmente esos territorios que carecen de la misma? Bueno, desde el Gobierno Nacional, con el programa Barrios de Paz,
se intenta hacer una intervención integral en un sector. Entonces es que llegamos con este programa de Barrios de Paz y miramos de la mano de la comunidad cuáles son sus necesidades más emblemáticas, más sentidas, y construimos con la misma comunidad el abanico de soluciones. La ventaja de este programa de Barrios de Paz es que nos permite hacer vivienda, nos permite hacer acueductos, nos permite hacer alcantarillado, porque también creo que uno de los déficits se marca en que nos preocupamos, como decía el doctor, por dar agua. Entonces, digamos que constitucionalmente todo el mundo tiene que tener agua, pero debería haber, a mi juicio, una regla es que hay que llevar acueducto, pero también alcantarillado, porque así como entras el agua a la casa, ¿cómo la sacas? O sea, ¿a dónde va tu agüita amarilla después? Siempre a la fuente hídrica más cercana estamos contaminando fuentes hídricas. Para Colombia es una pena decir que entre 1990 y 2015 nosotros incumplimos nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Teníamos la meta de limpiar nuestras cuencas al 85% y alcanzamos solo el 81%, aunque tuvimos, digamos, un avance significativo, pasamos de 69 a 81, no alcanzamos a cumplir nuestro objetivo, y eso como país nos deja unas lecciones, y también como nación tenemos que hacer mucho más para lograr limpiar nuestras fuentes hídricas. Desde el ministerio también tenemos el programa de saneamiento de vertimientos, que justo identifica las cuencas más contaminadas y ver cómo con sistemas de plantas de tratamiento de aguas residuales y demás logramos limpiar. Pero el mensaje es: no debería llegar solo agua, también agua y de la mano el saneamiento, para lograr que esté más equilibrada la solución y que siempre tengamos mejores fuentes hídricas respecto de calidad de agua, menos riesgos para la salud pública y demás. Doctor Marino, usted estuvo viviendo en Australia mucho tiempo. ¿Qué le podemos aportar a esta discusión? Australia es un país que ha enfrentado muchos retos alrededor de su gestión de agua, al ser un país que es casi todo desierto. El 90% del país es desierto, y eso ha impulsado al país y a su gobierno a ser pues mucho más, digámoslo así, agresivo alrededor de sus políticas de protección y de manejo y de gestión del agua. Y han dedicado varios recursos, digamos, de investigación y de implementación alrededor de programas para apoyar a las ciudades en Australia a que sean más sensibles respecto al agua, es decir, que tengan un mejor relacionamiento con el agua. Y ellos han sido los creadores de, digamos, esta nueva metodología de, digamos, entender el ciclo del agua de las ciudades de una manera integral, no solamente desde la respuesta técnica, sino también desde la respuesta política, porque no podemos simplemente dar soluciones técnicas si no están acompañadas de políticas que las hagan eficientes. Y la tercera parte muy importante, de comunidades sensibles al agua, porque no podemos tener una ciudad sensible al agua si las comunidades no tienen ese mismo pensamiento y esa misma manera de relacionarse con el agua. Entonces, ese mismo marco se ha venido extendiendo por todo el mundo. Tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de cooperación internacional precisamente entre Australia e Indonesia, que es un país muy parecido a Colombia en su configuración geográfica y que enfrenta los mismos problemas alrededor del agua en las ciudades. Y esa cooperación precisamente se trataba de eso, de cómo nosotros podemos apoyar técnicamente a países que están, digamos, teniendo todas esas problemáticas, cómo hacemos fortalecimiento de capacidades dentro de la misma población, que es algo muy importante, para que ellos mismos sean los gestores de los sistemas, no simplemente nosotros llegar, instalar sistemas y nos vamos, sino tenemos que realmente que eso se incluya dentro de lo que nosotros llamamos la gobernanza del agua, que esa gobernanza del agua también integre y sea parte fundamental las comunidades y los territorios. Entonces yo diría que ese marco es muy interesante y lo hemos tratado de aplicar. Estamos haciendo precisamente en la Universidad del Rosario el proyecto Ciudades Sensibles al Agua en Colombia, donde tenemos 3 ciudades piloto: Bogotá, Bucaramanga y Cartagena, y nos estamos enfocando precisamente en asentamientos informales. Entonces, ¿por qué nos enfocamos? Porque precisamente ahí es donde está la carencia principal. No tenemos en los asentamientos informales agua.
Muchas veces los procesos de regularización se demoran años y no nos dejan llevar la infraestructura y simplemente la ciudad decide ignorarlos. Dicen, no, entonces no pasa nada porque no podemos llevar el agua. Y se ha demostrado que estas soluciones, como las soluciones basadas en la naturaleza, son muy eficientes y sobre todo de bajo costo, porque tenemos también la variable económica muy importante. Miren esto, 50% de las aguas residuales en Colombia no son tratadas. Qué importante sería una economía circular donde esas aguas residuales se pudieran utilizar en riego, en la parte industrial y todo. Entonces, ¿cómo integrar el tratamiento de aguas residuales y la planificación territorial a esa política de vivienda, ciudad y territorio? Doctora Mónica. Bueno, hablaba hace un ratito de la necesidad de llevar acueducto, pero también saneamiento, por supuesto, el rezago que tiene Colombia respecto del tratamiento de sus aguas residuales es total. Creo que menos del 20% de las aguas residuales son correctamente tratadas, y eso tiene pues una implicación ambiental fuertísima, porque esto lo que nos dice es que estamos contaminando todos los días nuestras fuentes hídricas. Entonces, pues intentar, todo vuelve a este tema estructural de que los municipios con menor población son quienes menos también reciben recursos para liderar su propia gestión de infraestructura y poderla poner al servicio de sus usuarios. Pues es muy difícil, y ahí es donde el gobierno nacional apoya financieramente a los alcaldes y alcaldesas para que puedan presentar sus proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales o cualquiera otra que sea la solución, porque ahora hay otras soluciones, incluso soluciones basadas en la naturaleza para poder tratar aguas residuales. Pero vamos al punto también, y es el presupuesto tan chiquitito y limitado que les tiene que alcanzar a ellos para todos los servicios, y digamos que no se pone en el primer lugar del tablero y de las soluciones el tratamiento de aguas residuales, no se le da la importancia, no tenemos la conciencia de asociarlo con la salud de los niños y de las niñas, no lo asociamos con un país altamente turístico que depende en gran medida de sus ríos, de la calidad del agua en sus océanos. Entonces, creo que aunque estamos haciendo mucho, también estoy de acuerdo con el profesor en la gobernanza del agua, pero que pasa por una conciencia transversal en absolutamente todo lo que hacemos, porque cuando somos conscientes que hay un recurso escaso que todos tenemos que cuidar, pero sobre todo que todos tenemos que pagar cuando lo tenemos. Entonces, en la ruralidad, por ejemplo, en las comunidades indígenas, cuando se lleva la solución de saneamiento, por ejemplo, no están tan familiarizados con esa cultura de recaudo, de saber que hay que pagar por ese servicio, porque el hecho de que la infraestructura tenga que funcionar, eso tiene un costo y entre todos tenemos que pagarlo. Entonces, bueno. Doctor Marino. Eso que comentas, Mónica, me parece muy importante, el tema de la desigualdad de las capacidades de los municipios, ¿no? Inclusive hoy en día tenemos alrededor de otro tema, que es el tema de riesgo, que va asociado también al tema del agua, el tema de manejo de riesgo. Tenemos un índice de riesgo ajustado por capacidades, es decir, el índice de riesgo del municipio, pero ajustado según las capacidades económicas, técnicas y sociales que tiene. Yo creo que deberíamos hacer algo así, pero alrededor del agua, ¿cierto? Un índice de riesgo de, qué sé yo, accesibilidad del agua, acceso al agua, ajustado por las capacidades que tiene el municipio. Porque, pues claro, Bogotá, Medellín, Cartagena tienen una gran cantidad de recursos, y otros municipios que tienen pues carencias mucho más graves, pues no tienen la capacidad ni técnica ni financiera, ¿no? Pero y si a eso le sumas la regulación nacional, que es igual para todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las corporaciones autónomas que ponen estas multas por vertimientos, ¿no? Entonces, aparte de que eres un municipio chiquito, con baja capacidad técnica, con baja capacidad operativa, y entonces como estás vertiendo de manera inadecuada las aguas, te ponen una multa, pero además esa multa la tienes que pagar, y entonces si no las pagas, entonces después esto se incrementa en el índice regional, y de alguna manera, o sea, cada vez un municipio que no tiene capacidad está. Entonces yo sí creo que ahí viene como un trabajo súper articulado de todas las entidades de la nación, porque a
a situaciones diferenciales, pues una reglamentación también diferencial y acorde. No puede ser que la reglamentación en materia de aguas residuales que se aplica para Cali, para Medellín y Bogotá sea la misma que se aplica para Riohacha y para tantos municipios que son tan pequeños. Pues es que no son camisas de la misma talla que le quedan bien a todos. El Plan de Ordenamiento Territorial 2022-2026 propone precisamente un ordenamiento del territorio en torno al agua, pero teniendo en cuenta las comunidades, que es algo fundamental. Entonces viene la pregunta para ustedes, ¿cuál es el aporte de las comunidades para que las ciudades dejen de ser sedientas? Como lo decía, yo soy fiel creyente de que pues no podemos tener un territorio ordenado alrededor del agua si no tenemos comunidades que estén pues realmente pensando en este sentido. Y sobre todo mucho más en Colombia, porque como ustedes saben tenemos prácticamente dos Colombias, ¿no? Una Colombia, digamos, mucho más cercana, interconectada, pero la otra mitad de Colombia es completamente remota, sin conexión, sin sistemas, sin infraestructura históricamente, ¿cierto? Ha existido, digamos, esa situación. Y eso ha provocado que las personas que viven allí digamos, aprendan, ¿cierto? De la naturaleza, de los ciclos del agua de manera natural, la sabiduría, ¿cierto? Del conocimiento campesino alrededor de no solamente el cuidado del agua, porque ellos obviamente saben que no hay que contaminar el agua, sino cómo hacer que ese recurso pues realmente no se acabe, ¿cierto? El tema de forestación, el tema de rotación de cultivos, ¿cierto? De una manera pues mucho más integral y aprovechar esos saberes que tenemos en Colombia y que son pues supremamente ricos y muy inexplorados, ¿cierto? Muy poco pues realmente hemos visto de proyectos donde se incorporen toda esa gran cantidad de saberes ancestrales de personas que llevan 100, 200, 300 años en el territorio y ellos sí saben cómo funciona el ciclo del agua. Nosotros lo hemos olvidado. En la ciudad a nosotros no nos interesa, más allá de que si llueve o no llueve. Ellos sí saben, ¿cierto? Cómo es todo el tema de ese ciclo tan importante que para nuestra vida, ¿sí? Y mucho más para ellos porque no solamente dependen del agua para su consumo, sino del agua como producción, ¿cierto? De sus cultivos agrícolas, ganaderos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es una parte importante que deberíamos meterle, digamos, mucho más énfasis alrededor del tema de política. Doctora Mónica. El gobierno del presidente Gustavo Petro con la regulación de la gestión comunitaria del agua lo que hizo fue justo reconocer esos saberes y reconocer esa labor que históricamente vienen haciendo los campesinos, los indígenas, cuidando el agua. Entonces acá no solamente lo reconocemos, sino les estamos dando un subsidio económico para que puedan hacer sus cosas y no nos quedamos ahí, sino cuando nosotros a través de nuestros aliados estratégicos, nosotros como gobierno nacional, hemos llegado a las comunidades campesinas, rurales, indígenas, como por ejemplo en la Alta Guajira, hemos rehabilitado ya 240 pilas, y eso ¿cómo es? Pues eran agua subterránea, unos pozos que la misma comunidad identificó hace 40 o 50 años, la identificó y supo dónde estaba el agua y la pudo sacar. Y cruda, digamos con ayuda de molinos de viento y demás, ellos usaban agua cruda para todos los efectos. Con unas consecuencias gravísimas, porque pues consumir agua cruda para niños, niñas, digamos, era la enfermedad de los niños y hasta la muerte de los niños. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Llegamos y en lugar de molinos de viento que dejaron de funcionar lamentablemente hace mucho tiempo y ellos tuvieron que seguir tomándose el agua pues en unas condiciones de precariedad increíbles, pusimos ahora paneles solares, entonces aprovechamos como por ejemplo en la Alta Guajira el sol, estos paneles solares que hacen, la fuerza del sol hace que el agua fluya y alrededor de eso nuestros operadores estratégicos que son como Findeter, Veolia, que son los operadores que tienen este conocimiento técnico tan robusto, cojan a los habitantes de estas comunidades, conformen un comité de agua
les den unas funciones específicas, les enseñen a hacerlo, se quedan con ellos después de terminada la infraestructura 6 meses acompañándolos, revisándolos, supervisándolos, pero además no nos quedamos ahí. El último decreto firmado por el señor presidente, el decreto 960 del 2025, que hace un mes lo firmó, también hace que esos sistemas de aprovisionamiento de agua, entonces ya la tienen y ya es agua sana y limpia que sirve para todos, pero no los podemos dejar ahí con una infraestructura cuya operación cuesta un montón y entonces luego no van a tener para los insumos, para reemplazar una válvula, para lo demás. Entonces, este último decreto permite que ellos puedan acceder también a recursos de la nación para hacer que sus sistemas sean sostenibles en el tiempo. Entonces, la idea es que para esas comunidades tan olvidadas y apartadas, esta vez la solución sea sostenible. Gracias, doctora Mónica. Y adicionalmente sobre el tema del tratamiento de esos, aguas residuales, es importante también ese cambio de pensamiento, o sea, que dejemos de pensar el agua residual como algo que simplemente hay que arrojar, ¿cierto?, en alguna quebrada, sino también sacarle su potencial. ¿Por qué? Es muy importante. Estamos hablando también de metas de adaptación al cambio climático. Hay una relación ahí importante, que es un tema importante de la agenda, Colombia como firmante del Acuerdo de París, y es reducir las emisiones de metano. Entonces, ¿de dónde viene el metano en las ciudades? Vienen principalmente de los residuos sólidos orgánicos y de los residuos líquidos orgánicos, o sea, el agua, el alcantarillado. ¿Qué hace una PETAR? Una PETAR hace un tratamiento del agua, pero lo que hace es arrojar el metano a la atmósfera alrededor de los procesos que hace, digamos, de oxigenación en las piscinas. Por eso es que cuando pasamos por las famosas piscinas de oxidación huele terrible, ¿cierto? Eso es metano, eso es un recurso que estamos perdiendo. Ese metano nosotros lo podemos canalizar y podemos utilizarlo para muchos usos. Muchas ciudades lo utilizan para usos industriales o lo vuelven energía. Yo ese metano lo puedo canalizar, me puede alimentar un generador y yo puedo producir energía con el metano. De la misma manera como lo hacen muchas ciudades con los residuos sólidos orgánicos. Y de los rellenos sanitarios. De los rellenos sanitarios. Pero acá ya hicimos un tránsito a los parques tecnológicos que estamos haciendo justamente eso. Podríamos hacer otro capítulo para eso. Podríamos hacer otro capítulo. Muchas gracias, doctor Marino, doctora Mónica. Las ciudades del futuro no son aquellas que privilegian el cemento, sino las que pueden convivir con el agua. Como lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, el país que pone el agua en el centro de la vida. Este episodio estuvo dedicado a aquellos urbanistas, activistas y comunidades que trabajan para hacer las ciudades mucho más sostenibles. Los invitamos al próximo episodio del Trasegar del Agua, el podcast del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Hasta la próxima.